Este proyecto parte ahora en marzo de este año, ¿sí? Es una adjudicación reciente, y nuestra línea de investigación en general se trata sobre estudios de diferentes mecanismos bioquímicos que contribuyen al cáncer, o sea, buscando estrategias terapéuticas para poder disminuir el crecimiento de los tumores. Dentro de todas las posibles rutas bioquímicas que están involucradas en el crecimiento tumoral, nos importa una en particular que tiene que ver con tres moléculas muy chiquititas llamadas poliaminas, y estas moléculas se ha visto que están involucradas en diferentes procesos tumorales, ¿ya? Y lo que hacemos entonces es básicamente buscar diferentes estrategias terapéuticas para poder disminuir la proliferación de los tumores, enfocados en disminuir estas moléculas llamadas poliaminas. Eso es a muy simple rasgos lo que hacemos en el laboratorio y de qué se trata este proyecto. Estas moléculas chiquitas llamadas poliaminas están involucradas en diferentes procesos patológicos en muchas especies y están en casi todos los animales, digamos. Sin embargo, el modelo que estoy ocupando yo es básicamente cáncer de pulmón humano, ¿sí? Y por lo tanto, la mayoría de la investigación está enfocada en ese tipo celular. Si avanza bien en una primera etapa, podemos optar a modelos un poco más avanzados, quizás simulaciones de la enfermedad en modelos animales, ¿sí? Pero por el momento estamos en células y cáncer de pulmón es nuestro primer objetivo, digamos. No obstante, como te decía, la idea es entender muy bien cómo funciona para después explorar el mismo proceso en diferentes tipos de tumores en diferentes especies. Sí, el objetivo específico es buscar una combinación que permita tener efectos sinérgicos sobre el crecimiento del cáncer de pulmón. Aquí se mezclan dos cosas, no solamente el metabolismo de poliamina, sino que en este proyecto en particular nos enfocamos también en una mutación específica que está involucrada en aproximadamente el 50% de los tumores humanos, que es una mutación en una proteína llamada KRAS. Y por lo tanto tratamos de combinar estrategias farmacológicas, unas apuntadas hacia la mutación de KRAS y otras apuntadas hacia el metabolismo de poliaminas, cosa de poder encontrar efectos sinérgicos entre dos fármacos, uno con cada mecanismo de acción, ¿sí? Lo primero es enfocarse en obtener una combinación que sea sinérgica, y eso lo hacemos en células. Y para eso hacemos una exploración bastante exhaustiva en diferentes líneas celulares de cáncer de pulmón. O sea, trabajamos no solamente en un tipo de célula. El cáncer de pulmón en general, y todos los cánceres, no solamente este, son más que una enfermedad, un grupo de enfermedades. Por lo tanto, no todos los tumores de pulmón son iguales, no todos los tumores gástricos son iguales, no todos los tumores de la piel son iguales. Y por lo tanto, uno puede acceder a diferentes muestras, son comerciales y las puede comprar, por ejemplo, muestras de tumores de pulmón humano, por ejemplo. Y venden la célula que uno la puede mantener en el laboratorio. Nosotros tenemos un banco de aproximadamente 8 tipos diferentes de células de diferentes tumores de pulmón, y por lo tanto nos permite cubrir diferentes variabilidades genéticas del cáncer de pulmón humano. De modo que nuestra primera etapa es ver si nuestra combinación de fármacos es efectiva en la mayoría de los tipos de tumores disponibles, ¿sí? No nos sirve que sea válido en uno, sino que nos sirve que sea sinérgico en 4 o 5 diferentes tipos de células tumorales. Probamos diferentes combinaciones en diferentes tipos celulares, lo cual implica una cantidad de trabajo relativamente grande, y probablemente estaremos, si no 6 meses, un año en eso, combinándolo con diferentes pruebas para ver o para explicar cómo actúa o cómo se logra ese efecto sinérgico en términos moleculares bioquímicos, ¿sí? No solamente el efecto, no solamente ver si la célula se muere, sino que saber por qué se muere. Una vez que logramos entender, encontrar una combinación que mate efectivamente a las células tumorales y entender bien por qué se mueren esas células tumorales, cuando combinamos dos fármacos, pasaríamos a una segunda etapa, que es probar la mejor combinación. De 6 combinaciones diferentes nos quedaremos con una, que es efectiva, y la probaremos entonces en un modelo de ratones a los cuales les inyectamos células de cáncer de pulmón. La idea es que si nos va bien en el modelo animal, es poder escalar y ya quizás poder probar esto, no en pacientes todavía, obviamente, pero sí, por ejemplo, más que acceder a estas muestras que yo te decía que uno puede comprar, que uno las compra, por ejemplo, en Estados Unidos y te mandan la célula, que uno la reproduce, es ver si podemos obtener células reales de pacientes reales. Y, por ejemplo, una posible continuidad podría ser hacer alguna asociación con el Hospital Base de Valdivia, que es el hospital de referencia en cáncer para toda la zona sur. Entonces, la posibilidad de acceder a muestras de pacientes, por ejemplo, cuando un paciente lo operan y le sacan ese tumor, podría ser la opción de poder hacer algún convenio y poder acceder a esa muestra del tumor que ya fue extirpado del paciente y ver si en nuestra estrategia puede matar esas células que vienen de un paciente de verdad. Y sería una etapa previa para recién ahí, quizá una tercera etapa, un tercer proyecto quizá, ya poder pensar en una estrategia en pacientes de verdad.
Básicamente, la problemática que existe siempre en el tratamiento de los tumores es que los fármacos que se ocupan para el tratamiento de los tumores tienen demasiados efectos adversos, ¿sí? Y son tóxicos para el tumor, pero además son bastante tóxicos para el paciente, ¿sí? Y hay muchos efectos asociados, y por eso algunas personas tienen que cambiar de medicamento o dejar las terapias, ¿cierto? Y por lo tanto hay una complicación extra. Una de las gracias que tiene nuestra estrategia es que nosotros probamos fármacos que ya existen y que suelen ser relativamente seguros en otras circunstancias. Por ejemplo, un grupo de fármacos que ocupamos son los analgésicos. Los analgésicos comunes y corrientes se ha visto que pudiesen tener algún rol contra los tumores, pero es bastante débil su efecto, no son antitumorales. Pero nuestra idea es que si lo podemos combinar con otra molécula, sí pueden tener un efecto real contra el tumor. Entonces la idea es probar fármacos que ya se conocen, que son bastante más seguros que los antitumorales tradicionales y que si se combinan pueden tener un efecto eficiente contra el tumor. Se puede extrapolar a otras terapias. Si nos enfocamos muy detallistamente en la misma mutación, por ejemplo, que es algo muy específico, hay por lo menos 2 tumores más que tienen esta mutación importante, que es el tumor gástrico y el tumor de páncreas, por ejemplo. Y después se podrían encontrar otro tipo de mutaciones para encontrar otras combinaciones en casi cualquier tipo de tumor. Pero como estrategia específica, la primera extrapolación directa, yo me atrevería a decir que podría ser, por ejemplo, páncreas y cáncer gástrico. Lo que sí es probablemente uno de los tumores más mortales. Uno de los problemas con el cáncer de pulmón es que la tasa de sobrevivencia a los 5 años, o sea, cuando a uno le diagnostican el tumor, siempre se suele evaluar cuántos pacientes duran más de 5 años desde el diagnóstico inicial. En tumores como el cáncer de mama, por ejemplo, por estrategia de diagnóstico temprano, la sobrevida a los 5 años puede alcanzar hasta el 80%. Las probabilidades de que una persona viva más allá de 5 años es muy alta. En el cáncer de pulmón, una vez que se detecta el cáncer, la probabilidad de vivir más de 5 años no suele ser más del 10%. Entonces, el cáncer de pulmón es extremadamente letal. Eso no solamente porque el cáncer sea muy agresivo, sino que generalmente se detecta tardíamente. Cuando se detecta es porque el paciente ya tiene síntomas, y eso es porque el cáncer o está muy avanzado o inclusive ya tiene metástasis. La pandemia obviamente nos va a generar nuevas formas de hacer la investigación. Uno de los problemas que ocurre en la Universidad Austral y en todas las universidades probablemente es que los espacios de trabajo, los laboratorios son reducidos. Y por lo tanto la gente trabaja muy cerca. Y eso ha hecho entonces que en estos 4 meses nos haya permitido pensar qué hacer cuando volvamos y que la gente no esté tan apretada como antes, digamos. Obviamente hay cosas que uno no puede solucionar, porque yo no puedo expandir el laboratorio. Pero sí creo que hay que pensar en nuevas formas de hacer la ciencia. Mi opinión personal, al menos para la disciplina que yo hago, que es farmacología, donde hay muchos datos, donde hay a veces muchas muestras, probablemente el desafío sea apostar hacia la automatización y quizás empezar a pensar en máquinas que puedan ir reemplazando el trabajo más rutinario que hace la gente. Y probablemente la apuesta de nuestro laboratorio de aquí a 1 o 2 años es empezar a aprender cómo podemos mezclar algunos procesos de robótica en el trabajo en biología. Es algo que he estado pensando en estos 4 meses, viendo videos de YouTube, viendo cómo hacen otras universidades, viendo cómo se puede, digamos, llegar a ese punto. Creo que este es el punto también entonces que permite que haya la transdisciplinaridad, digamos, e integrar otras disciplinas que nos pueden ayudar a hacer mejor biología. Y mi apuesta personal es que después de esto, la automatización y la robótica tienen que tener un lugar importante en los laboratorios, que va a permitir a que la gente no tenga que ir probablemente mucho al laboratorio, va a programar una máquina que le permita hacer su experimento, que va a ser mucho más exacto por lo demás, que si lo hace con sus propias manos. Y el desafío para el nuevo investigador va a ser aprender a procesar esa mayor cantidad de datos. Y quizás probablemente ya no perder o gastar tanto tiempo en pipetear y gastar mucho más tiempo en el análisis, que probablemente es mucho más enriquecedor en términos de la formación de los estudiantes, comprender ese dato, ¿sí? Creo que ese es el desafío que se viene, digamos, para esta nueva ciencia que vamos a tener que modificar una vez que podamos volver a nuestro laboratorio y probablemente para los próximos años, porque este fenómeno de pandemia quizás no va a ser el último que nos toque vivir en nuestras carreras, digamos.